depende, para empezar, de la corriente, pero sí de la forma geométrica del circuito. Dependiendo de cómo sea un circuito, de la forma geométrica, va a cambiar el valor de L, ¿no? Y esa última parte no hemos observado el día de clases, pero en las diapositivas también estaban, ¿no? Al finalizar dice pasos para el cálculo de la autoinductancia de un circuito. Estos son 3 pasos que yo les recomiendo que ustedes realicen, ¿ya? El primer paso es, si les dan un circuito como este, por ejemplo, vamos a considerar el ejemplo. En este ejemplo quiero mostrar estos pasos, ¿ya? No quiero, el ejemplo no es difícil, es básico el cálculo, pero quiero que observen estos 3 pasos que deben de seguir para determinar la autoinductancia de un circuito. En el ejemplo 1, el enunciado dice calcular L, que sería la autoinductancia, de un solenoide ideal. En un solenoide ideal, recuerdan, L es mucho mayor que E. Esa es la condición para que un solenoide se considere ideal. Y además, habíamos determinado el valor ya del campo magnético generado por un solenoide ideal, ¿no? Ese dato vamos a considerar también, ¿no? Entonces, un solenoide también habíamos indicado que se construye tomando como referencia la figura de un cilindro, la forma geométrica de un cilindro, ese cilindro de radio R y longitud L, sería el elemento de referencia para construir un solenoide. El solenoide sería todas estas vueltas de conductor de color azul, este segmento, ¿no? Se le ha dado así, ¿no? N vueltas, entra y sale por un extremo. Entonces, ese es un solenoide que posteriormente va a dar origen a un elemento, a un nuevo elemento de circuito que es un inductor, ¿no? Entonces, posteriormente vamos a hacer ese análisis. Entonces, me piden calcular ahora la autoinductancia de este solenoide, pero considerándolo como solenoide ideal, ¿ya? Y para calcular la autoinductancia de cualquier circuito, se recomienda seguir estos 3 pasos. Esos 3 pasos son los siguientes, ¿eh? Primer paso, suponer que en mi circuito, que en mi conductor, en mi esquema de circuito, circula una corriente. En un inicio no me van a mostrar el sentido, la circulación de corriente. No es necesario, además, ¿no? Este solenoide, solo por tener esa forma, va a tener una autoinductancia. Pero para calcular la autoinductancia, como la autoinductancia está, según esta ecuación, en función de flujo interno dividido entre I, entonces tengo que calcular un campo magnético. Para ello, como primer paso, vamos a suponer que circula una corriente en el circuito. Como segundo paso, debido a esta corriente, vamos a calcular el campo magnético generado y el flujo interno generado por este campo magnético. Y como tercer paso, aplicamos la fórmula, una vez que ya tenemos calculado el flujo interno. Ese es los pasos a seguir, son los pasos a seguir. Y en este primer ejemplo, solo quiero mostrar estos pasos. El objeto de este primer ejemplo es este. Entonces, con esas premisas, vamos a realizar nuestro primer cálculo de autoinductancia de este solenoide ideal. Entonces, decimos solución. Como solución, aplicando los pasos, decimos primer paso. Una corriente I va a circular en el circuito. I circula en el circuito. Entonces, con el fin de obtener campo magnético que sea dentro del solenoide de izquierda a derecha, voy a decir, acá va a entrar una corriente I en el circuito, estoy colocando ese sentido de circulación de corriente. Puedo utilizar tal vez color negro, que se note mejor. Vamos a decir, acá va a circular, va a entrar una corriente I, entonces del otro conductor va a salir, del otro extremo. Sale I en este extremo. Esa corriente I dentro del solenoide generaría líneas de campo magnético de la siguiente manera. Aplicando la regla del sentido de circulación de
la corriente y diríamos tenemos campo magnético B ahí por dentro. Que sería de izquierda a derecha. Entonces, ahora hay que calcular ese campo magnético. Entonces, para determinar ese campo magnético, podemos utilizar las ecuaciones que conocemos, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère, pero nosotros ya hemos calculado ese valor, ¿no? Entonces vamos al segundo paso y decimos, segundo punto, calcular, vamos a hacer el cálculo de B y flujo interno. Entonces voy a decir primero para B, para campo magnético, vamos a cambiar este lapicito, para B. Para B, como ya he calculado el campo magnético para un solenoide ideal, ¿recuerdan? Directamente voy a anotar. Si no hubiera hecho este cálculo, hubiera tenido que aplicar la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère, ¿no? Pero sé que para un solenoide ideal el campo magnético está dado por esta ecuación. Mu sub 0, N dividido entre L, N es el número de vueltas del conductor, y L la longitud del cilindro, ¿no? Que da origen a mi solenoide, multiplicado por la corriente. Pues ya he determinado supuestamente el campo magnético y luego voy a calcular el flujo interno, pero en primera instancia calculo el flujo, es decir, para el flujo magnético, la ecuación más básica para el cálculo del flujo magnético es el producto de campo magnético por área. Entonces, acá tenemos el área a través del cual va a pasar el campo magnético, este B. Por lo tanto, el cálculo del flujo magnético sería de la siguiente manera. Flujo magnético va a ser igual a B por área. Y esto sería igual a mu sub 0, número de vueltas, dividido entre longitud del cilindro por I por área. Ese sería el flujo magnético. A continuación determinamos el flujo interno. Ese sería el flujo a través del área, ¿no? Pero como hay n vueltas, entonces el flujo interno I considera esas n vueltas. Entonces, flujo interno I va a ser igual a n veces el flujo magnético. Por lo tanto, tendríamos que va a ser igual a mu sub 0, n cuadrado dividido entre L por corriente por área. Y el último paso, que va a ser el tercer paso, el uso de la ecuación L es igual a flujo interno dividido entre la corriente. Entonces, L va a ser igual a, reemplazamos los valores de flujo, que es igual a mu sub 0, n cuadrado dividido entre L por I dividido entre área, dividido entre corriente. Simplificamos corriente con corriente. Aquí tendríamos que esto va a ser igual a mu sub 0, n cuadrado dividido entre L por área. Y muchos autores como fórmula van a obtener una ecuación diferente a esta. Si le multiplicamos el numerador por L y el numerador también por L, el denominador y el numerador, no afectamos a la ecuación, y L podemos escribirlo de esta manera: mu sub 0 por n dividido entre L todo elevado al cuadrado por área por L. Este producto de área por L es igual a el volumen, así le vamos a anotar. No vamos a poner B para que no se confunda con la velocidad. Y la relación, también sabemos que la relación de N sobre L es igual a N minúscula. Con esa notación, L sería igual a mu sub 0, N minúscula al cuadrado por el volumen. Esa sería la autoinductancia de un solenoide ideal, ¿no? Mu sub 0, n minúscula al cuadrado por el volumen.
donde vamos a aclarar acá, por va a ser igual al volumen. Ese sería el procedimiento para el cálculo de la autoinductancia. Vuelvo a reiterar, hay que seguir estos tres pasos. Acá no quiero mostrar mi capacidad de cálculo del campo magnético ni del flujo, solo quiero mostrar estos tres pasos. Primero, suponemos que una corriente I circula en el circuito, luego calculamos el campo magnético generado por esa corriente y el flujo interno. Como tercer paso, aplicamos la fórmula. A continuación vamos a mostrar estos pasos en dos ejemplos más para concluir esta primera parte de cálculo de autoinductancia de un circuito. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos como mínimo, pero si tienen alguna consulta, pueden realizarlo en este momento. Dije, disculpe, Sí, Willy. ¿por qué mu i era igual a n por mu m? No entendí bien, sí. ¿Por qué? Esta ecuación. Hola, Inge. Sí, está preguntando por esta ecuación, la que estoy encesándolo en un círculo verde ahí. Inge, no se le escucha bien. Eh, ¿Es esto? ¿Puede escucharme claramente o solo o no me escuchan? Sí, sí, se le escucha normal. ¿Se le escucha bien, Inge? Normal, Yo no, ingeniero. está bien. ¿Todo normal? Ya, Willy me está preguntando por qué esta ecuación que estoy considerando acá, ¿está?
No, Inge, de la otra parte de la derecha, la primera. De la derecha a la primera. Esta ecuación, perdón. Esta ecuación. De esa ecuación está preguntando Willy. Sí, esa, Inge, por favor. Ya, Willy. En primera instancia, acá hemos calculado el flujo magnético que pasa. Este sería el flujo magnético que pasa a través de una espira, ¿no? O sea, tenemos acá una espirita donde pasa este campo magnético. Esa espira tiene área A, ¿no? Entonces, este flujo magnético, que es campo magnético por área, sería el campo magnético que cruza una espira. Pero el flujo interno, de la ecuación de L, es el flujo interno total en el circuito. Entonces, como se repite n veces, n vueltas del circuito, entonces para el cálculo del flujo interno sería n veces el flujo magnético que hemos calculado en una espira, en una vuelta. Esa sería la justificación de por qué le multiplicamos por n acá. Espero haber aclarado la duda de Will. Sí, Inge, muchas gracias. Ya. Bueno, puedo continuar, voy a pasar al siguiente ejemplo. En este ejemplo solo queríamos mostrar el método. Ahora en el siguiente ejemplo ya vamos a hacer un cálculo completo, ¿no? ¿Puedo continuar? Sí, Muchas gracias. Entonces, ahora se tiene un toroide, también se denomina anillo de Rowland por si acaso, ¿ya? Un toroide se origina tomando como base una figura parecido al de una dona, ¿no? Todo esta parte de color negro tendría una forma de una dona, pero acá me están indicando en el problema que tiene una sección transversal rectangular de esta forma, ¿ya? Es como si lo hubiéramos hecho para observar esta sección transversal, un corte por acá, ¿no? Corte por la mitad y le veríamos esa figura, ¿no? Tal vez una aclaración, una mejor gráfica sería una figura de este tipo más o menos, ¿sí? No sé, qué malo soy en el dibujo, ¿no? Sí, más o menos. A ver. Tal vez una figura que aclare mejor sería esta. Más o menos así es mi toroide, ¿ya? Y aquí le hemos hecho este corte en esta parte. Y aquí tenemos así, ¿no? Esta sección del lado C, ¿no? Esta partecita, ¿ya? En ese toroide que tiene más o menos la forma de una dona, pero en este caso aplanada, según el problema, dice el enunciado el siguiente, para el ejemplo 2. ¿Ya? Ejemplo 2. Un toroide de radio interno A, este es el radio interno A, y radio externo B, tiene n vueltas y una sección rectangular de anchura C. A esto hacíamos referencia, esa sección rectangular de anchura C. Me piden para ese toroide calcular la autoinductancia del circuito. Entonces, todo lo que hemos indicado en un principio era para aclarar este enunciado, ¿no? Voy a borrar esta parte, tal vez puede llegar a confundir, ¿no? Entonces, para ese enunciado, ejemplo 2, un toroide de radio interno A y radio externo B tiene n vueltas y una sección rectangular de anchura C, calcular L. Entonces, vamos a considerar nuestros pasos.
como primer paso en la solución, vamos a decir paso 1, vamos a suponer que circula una corriente I por el toroide. Entonces decimos I circula en el toroide. Entonces, para obtener un sentido de circulación de corriente en el sentido horario dentro del toroide, voy a suponer que aquí la corriente está entrando y sale acá. En este segmento estoy colocando mis sentidos de corriente. Y esa corriente generaría una circulación de campo magnético interno dentro del toroide, en este sentido, ¿no? Voy a utilizar puede ser un color rojo. Y lo voy a hacer con líneas punteadas, y más o menos, siguiendo esas líneas punteadas va a circular el campo magnético, ¿no? Acá, en este sentido. Ve así, ¿no? Va a estar dando vueltas. Y en un toroide, el campo magnético va a quedar confinado en el núcleo, ¿no? Ahí en esa figura de forma que tiene una forma parecida al de una dona, pero aplastada, ¿no? Eso hemos aclarado por la última parte, ¿no? Del enunciado. Dice, de sección rectangular de anchura C. Y por eso consideramos una dona medio aplastada, ¿no? Ahora hay que calcular ese campo magnético. Circula esa corriente y en el paso 2 vamos a calcular el campo magnético. Paso 2 indicamos, el paso 2 es el paso donde se calcular el campo magnético B y el flujo interno. Entonces, primero para el campo magnético B. Vamos a aplicar la ley de Ampère. Vamos a decir circulación alrededor de un camino cerrado C de B escalarmente dl debe de ser igual a mu sub 0 por corriente total, ¿no? Que pasa a través de un área encerrada por C. Entonces, adecuamos esta ecuación a nuestro problema y decimos circulación alrededor de un camino cerrado. Entonces, mi camino cerrado va a ser el de esas líneas punteadas. Entonces, acá vamos a decirle así, ese va a ser mi camino cerrado. Observen acá, mi camino cerrado C va a ser el de esas líneas punteadas, en el mismo sentido en el cual circula el campo magnético voy a integrar. Y entonces B y DL van a ser tangentes. Acá también DL estaría así, ¿no? DL sería en este sentido. Igual aquí tendría los elementos DL van a estar ahí, en el mismo sentido de circulación del campo magnético. De tal forma que esta circulación de C, diríamos, B, ese producto escalar evaluamos como módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno de 0 grados. Y esto sería igual a mu sub 0 por corriente total que pasa a través del área encerrada por C. Y esa área ahora sería esta, voy a trazar. El área encerrada por C sería esta área. Esa sería el área. Área encerrada por C, ¿no? Encerrada por C, la curva. ¿Y cuántas veces pasa la corriente una área encerrada por C? N veces. Entonces acá vamos a decir N por I, sería la corriente total. Y coseno de 0 grados es 1, por lo tanto B va a salir de la integral, porque en toda esa trayectoria cerrada es constante, y tendríamos B por integral alrededor de un camino cerrado de DL, esto va a ser igual a mu sub 0 por N por I,
y esta integral cerrada sería igual a la suma de los elementos de L, que sería el perímetro de una circunferencia de radio R. Ese radio R sería esta, ¿no? Ese R lo voy a escribir al otro lado, solo con fines didácticos. Ese lado voy a... Ese sería el radio R de esa circunferencia de líneas punteadas, ¿no? Entonces acá vamos a decir, esto sería igual a el área de esa circunferencia de radio R, 2pi por R. Y de esta ecuación puedo despejar ya campo magnético B para ese toroide en el núcleo va a ser igual a mu sub 0 n por I dividido entre 2pi por R. Por si acaso, a los toroides también lo denominan anillo de Rowland en las preguntas de examen. Aclaramos, ¿no? Entonces ya hemos calculado B. Ahora vamos a calcular el flujo magnético. Entonces vamos a decir ahora para flujo magnético. Para calcular el flujo magnético tenemos que considerar un sistema de coordenadas y determinar el flujo magnético que pasa a través de este segmento de anchura C. Entonces, para ello voy a considerar un sistema de coordenadas de la siguiente manera. Los ejes Y y X, y voy a duplicar ese cubito, lo voy a trasladar ahí, y lo voy a volver más grande con fines didácticos, ¿sí? Entonces, sí, más o menos. Y las distancias de referencia sería la distancia A, primero, esta longitud sería A, y esta otra longitud sería B, ¿no? Entonces, voy a volver más grande este sistema de coordenadas. Entonces, el radio interno A sería este, y el radio externo B, esta longitud, y la anchura sería C. Nuevamente voy a tener que cambiar un poquito más largo este sistema de coordenadas. Entonces, X va a estar acá, y esta sería la de anchura C, ¿no? Entonces, tenemos que calcular el flujo que va a generar el campo magnético a través de esa sección transversal, a través de este segmento, ¿no? Entonces, para ese sistema de coordenadas hemos determinado el campo magnético, que era función de R. Entonces, se puede modificar R, podemos considerar que R es X. Entonces, a una distancia X cualquiera, el campo magnético B acá va a ser igual, va a estar dado por esa ecuación que acabamos de deducir, va a ser igual a mu sub 0 n por I dividido entre 2pi por X, porque X va a estar en la dirección de R, ¿no? En un punto por ahí, y el campo magnético va a estar saliendo, ¿no? Según vamos a suponer que está saliendo para obtener un sentido positivo del área de X, de Y el campo magnético, ¿no? Entonces, como sabemos, el flujo magnético se evalúa mediante la siguiente ecuación: integral doble alrededor de la superficie a través de esa superficie de B escalarmente ds, a través de ese recuadro, ¿no?, de lados
B menos A por C. Entonces, reemplazando, diríamos integral doble. B es, primero podemos evaluar ese producto escalar antes, ¿no? Para que sea más fácil de evaluar. Módulo del primer vector, módulo del segundo vector, dx por dy, por coseno de 0 grados. Suponemos que dx dy está saliendo y b también tiene el mismo sentido. Acá coseno de 0 grados. Por lo tanto, el flujo magnético va a ser igual a integral, esto era alrededor de una superficie. A continuación vamos a colocar los límites de B, que es igual a mu sub 0 n por i dividido entre 2 pi x por dx dy alrededor de una superficie. Separando los términos en función de x y sacando los términos independientes de la integral, diríamos va a ser mu sub 0 n por i dividido entre 2 pi constantes, integral en x desde x igual a hasta b en d de x dividido entre x por integral en y desde 0 hasta c de d de y. Y evaluando esas integrales, diríamos el flujo magnético, entonces va a ser igual a mu sub 0 n por i dividido entre 2 pi por logaritmo neperiano de x. Una vez más podemos anotar esto, neperiano de x evaluado entre a y b y y evaluado entre c, ¿no? Aquí esta integral, lo anotaremos nomás, va a ser igual a c directamente. Entonces, vamos a anotar por c. Entonces, esto sería igual a mu sub 0 n por i dividido entre 2 pi por logaritmo neperiano de b sobre a por c, ¿no? Y c lo voy a anotar aquí adelante. Entonces, esa sería la ecuación para el flujo magnético. Pero nosotros no necesitamos solo el flujo magnético a través de una espira, sino a través de las n espiras. Entonces decimos acá, para el flujo interno total, el flujo interno total va a ser igual a n veces flujo magnético, y esto sería igual a mu sub 0 n cuadrado por cociente por c dividido entre 2 pi por logaritmo neperiano de b sobre a. El término a no se nota ahí, vamos a aclarar, anotar mejor. Y para terminar, el tercer paso es aplicar la ecuación. L es igual a flujo interno dividido entre I. Dividido entre I. Por lo tanto, L sería igual a reemplazando la ecuación, mu sub 0 n I por C por logaritmo neperiano de B sobre A dividido entre 2 pi dividido entre I. Simplificamos los términos I con I, de tal forma que L va a ser independiente de la cociente. Entonces, ya aquí obtenemos una ecuación para L. L va a ser igual a mu sub 0 n por c dividido entre 2 pi por logaritmo neperiano de b sobre a. Esa sería la ecuación para L en este ejemplo. N cuadrado, sí. Gracias. El cuadrado acá nos hemos olvidado. Muchas gracias por la corrección. N cuadrado por C.
Notaremos mejor esta partecita. Va a ser igual a mu sub 0 n cuadrado por c. Esa es la ecuación para calcular la autoinductancia de ese toroide de radio interno A, radio interno B y anchura C de n vueltas. Entonces, ustedes tienen que emplear estos tres pasos, que son básicos, ¿no? Para cualquier circuito, para cualquier configuración de conductor, que es capaz de transportar una corriente, pueden determinar su autoinductancia, si les pido, con esos tres pasos. Y siempre L va a depender solo de la forma geométrica del circuito, no de la corriente. ¿Ya? Bueno, voy a dejarles 2 minutos para que tomen sus apuntes. Si tienen alguna consulta con relación a los cálculos que se han realizado, pueden realizar sus preguntas en este momento. Entonces el cálculo de L es básico, ¿no? Seguir esos tres pasos y calcular el campo magnético. Supuestamente en el capítulo 2 hemos aprendido a usar la ley de Ampère, la ley de Biot-Savart, y el flujo magnético en este capítulo hemos determinado que se calcula con esa integral doble. Entonces, es el uso de esas ecuaciones nada más. Si tienen consultas, alguna duda con relación al cálculo que se ha realizado, pueden realizar sus preguntas en este momento. Y una consulta. Sí. Y en el gráfico usted colocó el sentido del campo magnético. ¿Eso por qué? ¿Puede explicar de nuevo esa parte? ¿Y por qué en Ya. el centro y todo? Ya, supuestamente para mi sistema de coordenadas, lo ubicaría este sistema de coordenadas en esta posición, ¿no? Primero, acá, así he colocado mi sistema de coordenadas. Esto voy a bajar, ahí, ¿no? Así he definido ese sistema de coordenadas, esas líneas de color verde, por si acaso acá. Ese sería X y aquí sería Y, ¿no?
ese sistema de coordenadas está reflejado aquí, ¿ya? Entonces, primero, ¿no? Y ahora, para que, como supuestamente no había I, ¿no ve? El sentido de I yo puedo darme, ¿no? Además, en este punto, si observo, en este punto el campo magnético está saliendo. Entonces aquí mis líneas de campo magnético B estuvieran saliendo. Me he dado el sentido de la corriente de tal forma de obtener aquí campo magnético B saliendo, ¿no? ¿Ya? Pero si me daba sentido opuesto de corriente, el campo magnético hubiera estado entrando. ¿Ya? Pero para el cálculo de L, traten de calcular siempre el flujo, como pueden cambiar el sentido de la corriente a placer ustedes, de tal forma que el flujo magnético siempre sea positivo. Sea que B y DX y DS siempre tengan el mismo sentido. En este caso, acá va a estar DS, ¿no? DS también va a ser un vector que va a estar saliendo, ¿no? Para ese sistema de coordenadas en X y en Y, ¿no? DS, recuerden, tiene un módulo de X por DY. Para obtener este producto, el valor de este producto escalar, el módulo positivo, yo he supuesto que B y DS tienen la misma dirección y mismo sentido. Aquí B está saliendo y DS también está saliendo. Según el sentido de corriente que he asignado acá. Esa sería tal vez respondieron la consulta de su compañero. Me hubiera dado al revés, ¿no? Si consideraba que aquí los sentidos de corriente hubieran sido diferentes, aquí B va a estar entrando, ¿no? Si B está entrando, aquí sería coseno de 180 grados, porque un vector está entrando y el otro saliendo y tendríamos -1 de respuesta y aquí el flujo va a ser negativo. Entonces, además, L tiene que ser un valor positivo, ¿no? No hay L negativo, por si acaso. Por eso, es supuesto que el campo magnético está saliendo y DS también tiene el mismo sentido. No sé si he aclarado la duda de la pregunta de su compañero. Voy a borrar todas las que he adicionado. ¿Sí? Está bien, Inge, se ha entendido. Gracias. ¿Alguna consulta más antes de pasar al siguiente ejemplo? Bueno, vamos a pasar al siguiente ejemplo. ¿Puedo continuar? Sí, Inge, por favor. Muchas gracias. Como último ejemplo, el ejemplo 3, para el cálculo de autoinductancia, vamos a determinar la autoinductancia de un cable coaxial. Un cable coaxial dice calcular L de ese cable coaxial, ¿no? La autoinductancia. Suponemos que la longitud L es muy grande, que tiende a infinito, tiene un radio del conductor sólido A y un radio externo B. ¿Ya? Esos son los datos, ¿no? De un cable coaxial. Estos cables coaxiales son los cables que ustedes ven, los cables que llegan a las antenas. Algunos profesionales del área de telecomunicaciones utilizan cables coaxiales para conectar a sus antenas, ¿no? Otros no, cables bifilares, ¿no? Los cables coaxiales son esos cables que tienen los cables generalmente van a ver de dos tipos, ¿no? A ver, lo observaremos un ratito antes de que esto esté medio. Generalmente se considera dos cables para llevar energía de un punto a otro, ¿no? Por ejemplo, esos dos cablecitos. Si quiero conectar una fuente de tensión de 5 voltios, una pila, digamos, aquí más o menos 5 voltios, a una resistencia, que puede ser un foco, digamos. Utilizo una línea bifilar, es esta, ¿no? Pero puedo utilizar un cable coaxial. Esto es un ejemplo, esto es solo para contextualizar, por si acaso. Esta misma fuente de 5 voltios
puedo utilizar un cable coaxial de la siguiente manera, ¿no? Un cable coaxial va a tener un cable interno, generalmente sólido, internamente. Esto cambiaremos de tamaño. Esta parte va a ser sólido, internamente tiene un cable sólido y externamente, voy a dibujarlo de otro color, va a tener más o menos otro cable, ¿no? Una cubierta de protección, ¿no? Y esos son los dos cables, el externo y el interno. Y para realizar la misma alimentación, puedo conectar de la siguiente manera. Acá, con fines didácticos, esta fuente lo voy a dibujar de color rojo. Aquí están los 5 voltios. El positivo lo voy a conectar al centro y el negativo generalmente se conecta a tierras. Y de acá el positivo voy a sacar resistencia, tierra. En el circuito, ¿qué tiene que pasar? No tiene que circular la corriente, tiene que salir del polo positivo, tiene que pasar por la resistencia, generando una caída de tensión más menos B y volver, ¿no? Así. Ese es el sentido de circulación de la corriente. Y en este cable coaxial, igual la corriente va a salir del polo positivo, va a ir por el cable central, va a pasar por la resistencia, va a generar una caída de tensión y va a volver por el cable externo, ¿no? La cubierta. Y así, ¿no? Ese sería el sentido de circulación de la corriente. Entonces, ambos cumplen la misma función, transportar energía eléctrica a una carga, ¿no? Esta es R la carga, aquí también R la carga. Esos 5 voltios se aplicarían a esa fuente de tensión. Pero el cable que está en la parte superior, le vamos a denominar 1. En ese cable, debido a la forma del cable, si existe un ruido externo, un rayo, digamos, cae, se puede inducir voltajes, cambiando el voltaje entregado a la carga. Pero se dice que en el caso 2, el cable coaxial está construido de esa forma, de tal forma que el ruido externo no se induce en el cable, ¿no? Entonces, para el segundo caso, si cae un rayo, digamos, ¿no? Y ese ruido no va a inducirse en el circuito. La resistencia R va a recibir siempre esos 5 voltios. Ahora, ¿por qué utilizan en las antenas generalmente? Porque las señales que se reciben en las antenas son señales muy pequeñas que vienen de emisoras de radio, de televisión, los cuales se adaptan al televisor. Y cualquier ruido externo puede afectar, ¿no? Si utilizamos la primera configuración, un cable bifilar, vamos a tener ruido, ¿no? Pero en la segunda, como el cable coaxial elimina el ruido, o sea, es inmune al ruido externo, entonces va a llegar una señal más nítida a los televisores o a los equipos receptores. Entonces, esa sería la justificación un poquito, contextualizando el problema. Esto es estudio de telecomunicaciones. ¿Por qué he hecho por qué he hecho esta introducción? Porque aquí tengo un cable coaxial. Entonces, ¿cuáles son los sentidos de circulación de corrientes? Recuerdan que tengo que decir, tengo que seguir los pasos, ¿no? Entonces voy a seguir los pasos acá, voy a decir lo siguiente. Primer paso, 1, solución. Y circula en el circuito, y circula en el circuito. ¿La corriente en qué sentido va a circular? Entonces voy a decir, en el conductor interno va a circular en este sentido y por el conductor externo va a volver I. Por eso he hecho toda esta introducción, ¿no? Porque si no, no se va a entender, no me van a entender ustedes cómo en el cable coaxial está circulando en el conductor interno y en el externo. ¿Está claro? Entonces, estos sentidos de corriente que estoy anotando, cuando circule corriente en mi cable coaxial, si
En el conductor interno está yendo en un sentido, en el otro conductor va a circular en el otro sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedo continuar con la solución del ejemplo? Sí, ingeniero. Ya. Sí, Entonces, toda esta parte, esto era solo una introducción, lo voy a borrar. ¿Ya? Solo, ustedes pueden leer, ¿no? En el internet vean el cable coaxial y lo mismo, ¿no? Sentidos de circulación de corriente en un cable coaxial. Entonces, ahora, como ya he definido los sentidos de corriente, digo paso 2, tenemos que calcular campo magnético generado por esa corriente, calcular y el flujo interno. Entonces, para calcular, calculamos B y el flujo interno. El campo magnético generado por esa corriente. Por ello voy a definir un sistema de coordenadas, ¿ya? Como voy a calcular flujo y campo, acá ya voy a definir un sistema de coordenadas. Supuestamente la longitud es infinita. Aquí pondremos ese sistema de coordenadas. Voy a borrar esta, que siga con todos esos. Voy a cambiar mis ejes, van a ser de color azul por esta vez. Entonces acá voy a tener el eje X y el eje Y. Y voy a calcular el campo magnético a una distancia X. Entonces, acá, a una distancia X cualquiera. Y voy a calcular el campo magnético P. A una distancia X cualquiera. Primera instancia. Voy a calcular el campo magnético generado por esa corriente, ¿no? Supuestamente a una distancia X, el campo magnético aquí va a estar saliendo, ¿no? Con ese sentido de corriente. Recuerden que aquí la corriente está bajando en este conductor, ¿no? Entonces, y además, este campo magnético va a existir en todo este segmento, ¿no? Afuera no va a existir por la ley de Ampère, porque a continuación vamos a aclarar ese aspecto, ¿ya? Entonces, para calcular el campo magnético a una distancia X, voy a considerar voy a aplicar la ley de Ampère, voy a decir, ¿no? Circulación alrededor de un camino cerrado C de B escalarmente dl es igual a mu sub 0 por corriente total que pasa a través de un área encerrada por C. Entonces tengo que generar la curva C. Y mi curva C va a ser esta. Puedo utilizar un color azul rojo. Entonces mi curva cerrada va a ser una circunferencia de radio R que va a encerrar, va a ser esta circunferencia de radio R. Radio X, ¿no? Esta va a ser mi curva cerrada C. Entonces, para esa curva cerrada C, voy a integrar, ¿no? Y voy a determinar mediante la ley de Ampère. Entonces, vamos a decir acá, esa corriente generaría un campo magnético que va a estar dando vuelta alrededor de ese conductor, ¿no? Entonces, tal vez para que se note mejor, voy a dibujar acá voy a copiar, ¿ya? Esta partecita, parece que ahí no se nota bien. Entonces, para que ustedes observen dónde estoy aplicando. Entonces, el área C que estoy construyendo es esta, más está entre los dos, está entre A y B en esa longitud, y esa sería mi área C, por si acaso. Perdón, mi curva C, ¿no? Eso hemos dicho, curva C.
y voy a calcular el campo magnético a una distancia X, cualquiera. Aquí B quiero calcular. Entonces, esta es mi curva cerrada C, y voy a integrar en el mismo sentido de circulación del campo magnético. Acá supuestamente el campo magnético B está saliendo, aquí está entrando, está circulando el campo magnético en ese sentido. Ese sería el sentido de circulación de B. Y esta integral para esa circunferencia de radio X, voy a integrar, y DL y B van a ser tangentes, van a tener la misma dirección y sentido. Por lo tanto, acá tendríamos que integrar alrededor de esa curva cerrada C, sería módulo del primer vector, módulo del segundo vector, por coseno de 0 grados, va a ser igual a mu sub 0, por cociente encerrada, por cociente que pasa a través de un área encerrada por C, que sería I nomás. Y aquí vamos a decir coseno de 0 es 1, B es en esa curva, en esa trayectoria circular de radio X es constante, sale de la integral, B, pues tendríamos integral alrededor de un camino cerrado C, de DL, esto sería igual a mu sub 0 por I. Esta integral es la suma de los elementos de L, sería el perímetro de esa circunferencia de radio X, por lo tanto sería 2pi por X. Entonces, de esta ecuación despejamos B, B va a ser igual a mu sub 0 por I dividido entre 2pi por X. Hemos calculado el campo magnético generado por el conductor interior. Si quisiéramos calcular el campo magnético para una curva cerrada externa, para esta curva cerrada externa, digamos, esta C2, para este C2, B2 va a ser igual a 0, porque la corriente neta en cerrada va a ser 0. Tenemos una corriente que va en un sentido y otra corriente. Entonces, el campo magnético generado externamente por este cable coaxial va a ser 0, por si acaso, ¿no? Entonces, eso solo aclaramos, ¿no? Por eso no hay campo magnético externo, porque la corriente neta sería 0, ¿no? Ahora vamos a determinar el flujo interno. Entonces decimos primero flujo magnético. Entonces, para el flujo magnético vamos a considerar este esquema inicial. Y vamos a integrar vamos a determinar el flujo magnético en este segmento. Nada más, porque ahí nomás existe campo magnético. Y las longitudes de referencia para ese cálculo serían las siguientes, como nos han dado en el problema. Esta longitud es igual a A y esta longitud es igual a B, ¿no? Entonces voy a considerar esas longitudes. Aquí esta longitud es A y esta longitud es B. Entonces voy a calcular el flujo magnético en este segmento. Por si acaso, flujo magnético acá estamos calculando. Perdón, flujo magnético en esa área, ¿no? Para esa área. Entonces decimos flujo magnético va a ser igual a integral doble alrededor de esa superficie de B escalarmente ds. Nuevamente voy a hacer coincidir el valor de B y ds en el mismo sentido, y esto sería integral alrededor de la superficie S de módulo del primer vector, módulo del segundo vector por coseno de 0 grados. Y esto sería igual a integral alrededor de la superficie S de B, pero B en esa área tachada es igual a mu sub 0 y dividido entre 2pi por x, d de x, d de y. Y separando las variables ahí, flujo magnético va a ser igual a constantes primero sacamos de la integral, mu sub 0 dividido entre 2pi por cociente, constante también, integral en x desde A hasta B, de d de x sobre x
por integral en y desde 0 hasta L de d de y. Entonces acá, esta integral va a ser igual a L y la otra integral es logaritmo neperiano de x, ¿no? Tendríamos acá logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, este flujo sería igual a mu sub 0 i dividido entre 2pi por L por logaritmo neperiano de b dividido entre a. Y si determinamos el flujo interno, decimos para el flujo interno, como no existe n vueltas acá, para este problema, el flujo interno es igual a flujo magnético, el que hemos calculado. No cambia porque no hay n vueltas de circuito. Y por último, como tercer paso, aplicamos la fórmula, ¿no? L es igual a flujo interno dividido entre la corriente. Por lo tanto, L sería igual a mu sub 0, perdón, lo voy a anotar, L va a ser igual a esta relación, por lo tanto, tendríamos en el numerador mu sub 0 i, anotaremos bien, mu sub 0 i dividido entre 2pi por L por logaritmo neperiano de b sobre a dividido entre i. Simplificando y con i, tenemos que entonces L va a ser igual a mu sub 0 por L dividido entre 2pi por logaritmo neperiano de b dividido entre a. Esa sería la autoinductancia de ese cable coaxial, que era una pregunta hace 4 semestres, si más no recuerdo, me pedían calcular la autoinductancia de ese cable coaxial. Si se revisan los exámenes pasados, van a encontrar esa pregunta. Bueno, esa sería el cálculo de autoinductancia, con esos 3 pasos siempre. Seguro con el auxiliar van a resolver más problemas. Voy a dejarles con esta imagen por 2 minutos como mínimo.